Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 16 de mayo y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. En la conmemoración del Día del Maestro, el llamado es a la unidad para seguir avanzando. Explicamos y analizamos detalladamente los alcances y la importancia del acta de acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional. Encuentro. Y ayer a nivel nacional se celebró el Día del Maestro, una oportunidad para exaltar y reconocer el trabajo de nuestros educadores loable y noble, que no solamente transmiten conocimiento en las aulas, en las calles y en el hogar, sino que son verdaderos ejemplos de transformación y construcción de una sociedad diferente. El pasado 15 de mayo, en su día, los educadores activaron las imágenes de su lóbulo frontal relacionadas con sus madrugadas, sus trasnochos, lecturas, preparaciones, salidas y jornadas para entregar felicidad, conocimientos y valores en un país roto por tantos conflictos. Seguramente recordaron sus luchas por una profesión que merece todo lo bueno porque se dedica a sembrar semillas para que den los mejores frutos y por una educación pública que desarrolle humanismo, conocimiento y bienestar para todos los arropados con el tricolor patrio. En ese recorderis, acompañado de una flor, un vino, una nota, una chocolatina o un gracias, fueron conscientes de que nadie evaluará, pero gracias a ellos, hoy padres y estudiantes conocen las palabras coraje, sacrificio y emancipación, porque la mayoría de gobiernos se pavonean en las pantallas y dicen que mejoraron los ingresos de los profesores, aumentaron las construcciones escolares o implementaron la gratuidad, pero no cuentan que cada ítem lo pensaron los educadores, lo escribieron, lo lucharon unidos en FECODE y a punta de arengas, cultura, marchas, bicicletones y cacerolazos, lograron que los dirigentes del país, con caras largas, se dieran al pueblo lo que le pertenece. Un homenaje al trabajo de los maestros que educan siempre y en todos los espacios, dan ejemplo, nutren proyectos de vida, siembran buenos sentimientos y se enfrentan a molinos de viento. Un homenaje a los que han ofrendado sus vidas y a los que día a día la arriesgan por salvar las de los demás. El incremento salarial para los trabajadores del Estado será de 4.66% y los docentes se les adicionará el 1% correspondiente a la nivelación salarial. La nivelación salarial alcanzó avances sustanciales, sin embargo es importante que el magisterio esté atento porque el objetivo final es alcanzar la reivindicación profesional en su totalidad. Vale la pena mencionar que los puntos acordados en el año se suman al incremento anual que evidentemente redunda en el prestacional. La nivelación salarial es un proceso gradual que cobija a todos los docentes del país. Los porcentajes acordados para cada año se adicionarán a los incrementos salariales anuales que se realizarán a todos los empleados públicos. Inicialmente, el gobierno ofreció 10%, incluyendo los 2 puntos ganados el año pasado, y sujetando los 8 restantes a una modificación constitucional que debe adelantarse para modificar el sistema general de participaciones que va hasta el 31 de diciembre del próximo año, de donde se deduce que la nivelación de esos 8 puntos iniciaría a diferirse en 2017. Por la fuerza del movimiento magisterial, se pasó a 12% sin sujetarse a la reforma constitucional, de tal manera que se iniciará con 2% en 2016, 2% en 2017, 3% en 2018 y 3% en 2019, que se suman al 1% realizado en 2014 y al 1% de 2015. En el acta de acuerdo quedó que a FECODE no le satisface el 12% obtenido y continuará la discusión con el gobierno en el segundo semestre del próximo año,
para que en la reforma del Sistema General de Participaciones se examine e indiquen los espacios para completar el proceso de nivelación. Estos puntos son factores salariales y cada porcentaje se constituye en base salarial para el año siguiente, es decir, que elevan las cesantías en 2.7 billones de pesos y repercuten en lo pensional en un monto equivalente a 35 billones de pesos. El profesor Luis Alfonso Chalá, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, hace un llamado a la unidad del magisterio e invita a los docentes a que analicen a profundidad el documento final que fue firmado con el Gobierno Nacional. Compañeras y compañeros maestros de Colombia, reciban todos un saludo fraterno y solidario. Antes, durante y después de las recientes negociaciones entre FECODE y Gobierno, se ha generado un profundo proceso de desinformación orquestado directamente del Gobierno Nacional en cabeza de la señora ministra, hecho que ha generado una profunda incertidumbre e indignación en muchos compañeros maestros de Colombia. Hacemos un llamado para no caer en este hecho. Decirles que se apropien del contenido de lo que hemos firmado. Pues bien sabido de todos ustedes que hoy lo que se pretende es una arremetida para desprestigiar a los dirigentes nacionales y por supuesto los regionales. Crear el caos entre los mismos maestros. El objetivo central de esto es acabar con nuestra gloriosa federación y por supuesto con los sindicatos regionales. Quiero decirles, compañeros y compañeros, que muy pronto brillará la verdad y que solo la unidad nos da la fuerza para seguir adelante. En lo que tiene que ver con el proceso de bienestar, decirles que hemos logrado 2.500 millones de pesos para la realización de los próximos Juegos Nacionales, 1.000 millones para el 2016 y 1.500 en adelante para la realización de los próximos encuentros culturales donde tratamos de rescatar nuestros valores autóctonos. Decirles, compañeras y compañeros, que solo la unidad nos podrá llevar por el camino que todos necesitamos. Felicitaciones a los maestros de Colombia, quienes celebraron ayer su día, y un reconocimiento por sus labores diarias. Y la salud también encontró camilla, oxígeno, especialistas y atención permanente para superar las problemáticas más sentidas del magisterio. Varias son las prescripciones para evitar el incumplimiento en los contratos y fortalecer el régimen excepcional del magisterio. Con la Ley 91 de 1989, el magisterio conquistó un régimen especial de salud que hoy en la práctica se ha deteriorado al punto que la atención para los docentes y sus beneficiarios es precaria. Por eso este punto del acuerdo es de cardinal importancia. Estos son los aspectos más relevantes. Se creará la figura del defensor del usuario de los servicios de salud de los maestros, para que reciba inconsistencias, exija soluciones y denuncie incumplimientos, con el fin de que se hagan efectivas las sanciones. Adicionalmente, el Ministerio de Educación, como fideicomitente, requerirá a la fiduprevisora la implementación de múltiples acciones para garantizar el debido cumplimiento de los pliegos y la prestación del servicio de acuerdo con el régimen especial de salud. Además, informará a los organismos de control las deficiencias para que desde allí se protejan los derechos de los educadores y sus familias y se tomen medidas frente a los prestadores. Para seleccionar objetivamente las firmas prestadoras del servicio, la fiduprevisora, como encargada de la administración del FOMAC, le presentará al Consejo Directivo todas las etapas del proceso. Este revisará la ejecución de cada etapa e indicará los trámites subsiguientes de cada una. Antes, la fiduprevisora no tenía en cuenta al Consejo y esa unilateralidad generaba malas decisiones. Ahora, el poder para reorientar y decidir pasos permitirá el éxito. Los estudios previos se le encargarán a una firma experta seleccionada por concurso, cuyas condiciones definirá el FOMAC. Serán pocas las firmas que se presentarán para darle agilidad al trámite. La ganadora deberá orientar si el servicio en el país se presta por regiones o departamentos.
La elaboración del pliego de condiciones que deberán cumplir las firmas prestadoras del servicio será asesorada por una empresa de reconocida idoneidad escogida por el FOMAC. FECODE vigilará el acatamiento de la Ley 91 de 1989, fortalecerá el modelo de salud, exigirá la inversión del 1.800.000 millones que se reciben para salud, en tanto hoy solo se invierten 1.2 billones. La adjudicación, implementación y vigilancia del cumplimiento de los contratos contará con la veeduría del Ministerio de Salud, la Superintendencia del Ramo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y FECODE, lo cual servirá para garantizar que lo escrito pase a la realidad, pondrá el ojo en los contratistas y hará que ejecuten al pie de la letra los contratos o reciban informes, quejas y sanciones. Para evitar que haya conejo, el Consejo Directivo del FOMAC creará una comisión técnica con expertos que elaborará un manual de seguimiento y evaluación permanente de la calidad y oportunidad de los servicios de salud. Este manual estará disponible al momento de la adjudicación de los nuevos contratos y será de estricto cumplimiento por parte de los prestadores del servicio. El salario de los etnoeducadores indígenas será revisado por una comisión integrada por FECODE y el MEN con el propósito de hacer los ajustes salariales necesarios. Y el dolor de cabeza del magisterio colombiano, la evaluación sanción punitiva y coercitiva cambió a una diagnóstica formativa. La primera se realizará en el mes de septiembre y va a beneficiar a cerca de 50.000 educadores. El decreto 1278 estableció que para que los docentes pudieran ascender debían presentar la evaluación de competencias y aprobarla con el 80%. Era una prueba escrita, elaborada únicamente por el gobierno y en la que solo pasaba el 20% de los docentes que participaban en ella. Con el acuerdo firmado entre FECODE y el gobierno, se cambió esa evaluación de competencias y se abrió paso una evaluación diagnóstico formativa, es decir, que identifica los aspectos fuertes y los débiles, y a estos últimos les da la vitamina llamada formación. Si el maestro registra múltiples aspectos positivos, el ejercicio sirve para reflexionar sobre su práctica y ascender. ¿Quién reglamentará el proceso? El gobierno le presentará a FECODE un proyecto de decreto que permita jurídicamente realizar el proceso de reinscripción y actualización en el escalafón. El decreto definitivo no podrá tardar más de 30 días a partir de la fecha del acuerdo. ¿Quién realizará la evaluación? Esta evaluación diagnóstica formativa será realizada por pares, a quienes los candidatos a ascensos y reubicación salarial entregarán videos con base en unos criterios que serán establecidos por una comisión conformada por FECODE, Ministerio de Educación y Facultades de Educación con reconocida idoneidad. Observarán, dialogarán, analizarán y decidirán. Los educadores a quienes se les encuentren debilidades realizarán unos cursos de capacitación aprobados por el MEN en facultades de educación de reconocida trayectoria para corregir las falencias y con la presentación del certificado se procederá a la actualización en el escalafón. La primera evaluación diagnóstico formativa se convocará la tercera semana de septiembre de 2015. Se priorizará a más de 50.000 maestros que, habiendo participado en la evaluación de competencias, no pudieron ascender. Los demás docentes del 1278 que quieran continuar su proceso de ascenso y reubicación salarial se someterán a esta misma evaluación diagnóstico formativa de acuerdo con los criterios que se establezcan por la comisión antes nombrada. El Ministerio entregará retroalimentación oportuna y completa a los profesores. Los resultados servirán para diseñar planes de formación y mejoramiento. Si el profesor no aprueba y el Ministerio abre otra convocatoria en el mismo año, el docente podrá presentarse. Este proceso se surtirá mientras se consensúa el Estatuto Único Docente. En conclusión, desaparece la evaluación de competencias y se establece la evaluación diagnóstico formativa. No hay examen escrito y deberá basarse preponderantemente en observación de videos y clases. Los criterios de la prueba no los diseña unilateralmente el gobierno, sino una comisión integrada por FECODE, MEN y facultades de educación. La evaluación la realizarán pares académicos, es decir, maestros con formación igual o superior. El artículo de concurrencia de la Nación para el pago de las deudas laborales de los docentes se incluyó en el texto del Plan Nacional de Desarrollo, tal como FECODE lo planteó. Expertos y pedagogos del sector público de la educación analizan y avalan la conquista de FECODE en el acuerdo final con el gobierno nacional
de transformar la evaluación en una estrategia diagnóstica y formativa. A la evaluación de competencias, sancionatoria y punitiva, que amarrada con el tema presupuestal había estancado la posibilidad de los maestros del 1278 ascender, gracias al acuerdo de FECODE con el gobierno desaparece y le da vía libre a la evaluación diagnóstica formativa que le va a permitir el ascenso a más de 50.000 maestros. No se trata de realizar evaluaciones sancionatorias, no se trata de medir, sino ante todo de observar la tarea del maestro, de proponer sobre ella, de construir sobre ella, de mejorar la calidad, de formar a nuestros maestros, de consolidar ese papel que juegan en la educación. Ahora, si se logra organizar una estrategia de evaluación formativa, ¿qué quiere decir? El maestro, en la medida en que se está evaluando, se está formando en ejercicio, es decir, sobre su práctica, sobre su quehacer. Y es fundamental diseñar una estrategia que nosotros en la Universidad Pedagógica hemos probado con éxito, es la formación entre pares y la evaluación entre pares, con un acompañamiento, por supuesto, de expertos de diferentes áreas del conocimiento, disciplinares, sobre todo pedagógicas, y esa estrategia va a resolver, entonces, esta propuesta va a resolver esos dos problemas, la formación de maestros en ejercicio, y eso es lo que llamamos una evaluación formativa. Esta propuesta, que nació de la lucha y la exigencia de FECODE, encontró asidero en las negociaciones con el ministerio. Después de confrontar que los maestros no querían ser evaluados, la ministra de Educación entendió los argumentos de inequidad y exclusión que manejaba su modelo y le abrió entonces la puerta a la evaluación diagnóstica formativa. Dictaminar, diagnosticar puntos débiles, fortalezas y entrar a producir documentos, formación que permitan fortalecer la calidad de la educación que se imparte. Los maestros están más que dispuestos a ser evaluados, pero con un modelo inclusivo que reconozca las particularidades de la profesión y que en vez de coartar, incentive y potencialice las habilidades y fortalezca también aquellas fallas para que el proceso formativo sea corregido, con lo que se le abrirá entonces la puerta al tema de los ascensos en el escalafón. Y el profesor Carlos Rivas, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, ahonda, profundiza en el análisis sobre la evaluación diagnóstico formativa e invita a los educadores a no dejarse desinformar sobre el tema. Cordial y respetuoso saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. Y es necesario expresar que hoy estamos en un debate que debe ser un debate rico, con argumentos, un debate en el que podamos hacer un análisis de los resultados del Pliego Nacional de Peticiones, una vez hecha entre el gobierno y FECODE una negociación producto de la movilización y de la lucha de los maestros de Colombia. Queremos decirle a los maestros que el debate no puede estar cargado de odio, ni de epítetos, ni de groserías, sino con los argumentos y las razones que son el fundamento del quehacer de los educadores como intelectuales. Se equivocan quienes vienen diciéndole a los maestros que la mejor alternativa es la desafiliación a las organizaciones sindicales porque quieren dividir al movimiento sindical y fracturarle la columna vertebral a la Federación Colombiana de Educadores. También miente la ministra cuando dice que hay que hacer una evaluación de 360 grados igual a la evaluación de competencia. No, señora ministra, lo que vamos a reglamentar es lo que acordamos y lo que acordamos es una evaluación diagnóstica formativa. ¿Qué es una evaluación diagnóstica formativa? Una evaluación que arranque viendo lo que hace el docente en el aula de clase, lo que desarrolla su actividad pedagógica, cuál es la metodología, cómo le enseña a los niños, cuáles son las dificultades que tiene en su entorno para enseñarle a los niños y a las niñas, que también deben de hacer parte de esa evaluación diagnóstica, y si el maestro puede superar, como sabemos que lo va a hacer en ese diagnóstico, el maestro podrá de manera inmediata ascender en el escalafón y podrá reubicarse. De lo contrario, tendrá que hacer un curso y ese curso le permite al maestro, presentándolo, poder acceder a su ascenso o a su reubicación. Decirle a los maestros que estamos en la construcción de esos instrumentos y que FECODE va a ser igual de grande como siempre en la defensa de los intereses de los maestros y más de los compañeros del 1278. Reivindicar el respeto a los derechos humanos es garantizar la diferencia y el disenso en la familia, la escuela y la sociedad. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Y los maestros del 2277 recibirán, ojo, bonificación a partir del 2016 del 10% y del 2017 del 15%. El magisterio ganó con el acuerdo.
Bonificación para los maestros del 2277. El decreto 2277 de 1979 establece un escalafón donde el grado 14 es el máximo que se puede alcanzar por un docente y para ello debe acreditar mínimo 20 años de experiencia, un posgrado o la publicación de un libro. De los 330.000 maestros del país, 120.000 están en el grado 14. Estos educadores han dedicado toda su vida a la formación de niños y niñas y para ello se han capacitado. Tienen posgrados, especializaciones, maestrías y hasta doctorados que los ubican en el tope máximo del escalafón grado 14. Estos docentes, a pesar de estar en el grado 14 desde hace 15, 20 o más de 30 años, al día de hoy solo pueden alcanzar un salario de 2.711.000 pesos y su sueldo solo se incrementa con los ajustes anuales que se le hace a todo el magisterio. En compensación, FECODE logró que a estos docentes del grado 14 se les reconozca una bonificación cada 30 de enero. El primero será en el 2016 y será del 10% sobre su salario y a partir del 2017 del 15%, lo que permitirá mejorar los ingresos y los incentivos para los educadores, rompiendo el techo del escalafón para quienes por muchos años tuvieron el salario congelado. Pero para aquellos que voluntariamente se retiren o lleguen a su edad de retiro forzoso, recibirán una bonificación del 100% de su salario como reconocimiento a su entrega y compromiso con la profesión. FECODE aclara que esta bonificación no se concibe para incentivar el retiro masivo de los maestros del 2277 ni es un retiro compensado. Lo que se busca es el reconocimiento económico para quienes entregaron su vida, bienestar personal y familiar por la educación. FECODE solicitó a la Procuraduría su intervención frente a las declaraciones de la ministra de Educación con las que pretende deslegitimar los acuerdos y generar incertidumbre en el magisterio. Y a esa hora de la mañana saludamos a Francisco Maltés, él es el encargado de los temas estatales en la Central Unitaria de Trabajadores y nos va a contar los alcances de los acuerdos a los que se llegaron después de la negociación con el Gobierno Nacional. Profesor Maltés, buen día. Buenos días. El punto más importante tiene que ver con el incremento salarial para 1.200.000 empleados públicos, que para este año será del 4.66%, mayor que el incremento salarial del mínimo. Este acuerdo se aplicará a los docentes, quienes tendrán un aumento para este año del 5.66%. También hemos acordado que a los trabajadores de las alcaldías y departamentos se les extenderá a partir del año entrante la bonificación por servicios prestados. Pero el acuerdo más importante que consideramos se dio es el compromiso del gobierno de ampliar las plantas de personal con todos aquellos que cumplan funciones permanentes. Para ello, en cada entidad se creará una comisión bipartita entre trabajadores y representantes de los nominadores para comenzar a revisar las hojas de vida y vincular a la planta a quienes cumplan funciones permanentes. Esto para ir acabando la informalidad dentro del sector público. Y este proceso comenzará en el Ministerio de Trabajo para que allí el Ministerio pueda tener, una vez legalizada la planta, una vez vinculados los tercerizados a planta, el Ministerio de Trabajo pueda tener la autoridad legal y legítima de sancionar a los empleadores que deslaborarizan las funciones en el Estado. Profesor Maltés, este acuerdo con el Gobierno Nacional está enmarcado en la capacitación, la sensibilización y la información de la importancia del derecho a la sindicalización. Sí, aquí en este acuerdo laboral se garantiza la participación del movimiento sindical en todas las actividades que tienen que ver con las condiciones de empleo en la administración pública. Se mejora sustancialmente nuestra participación. Es Francisco Maltés, encargado de asuntos estatales en la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Felicitamos a los maestros y maestras de Colombia en su día. Reiteramos las felicitaciones al magisterio, pero decimos que este paro visible, notorio, logró derrotar definitivamente la evaluación de competencia. Por su carácter y su naturaleza fiscalista, porque tiene como propósito el control político de los maestros. Ese hecho
nos parece de mucha importancia y significación para seguir avanzando en la defensa de la educación pública como derecho, para seguir avanzando en la calidad de la educación. Pero además, este paro genera una incidencia en modificar el plan de desarrollo que estaba amarrado a las recomendaciones de la OCDE. Nuestra pelea no era contra cualquiera, era contra las multinacionales, contra el Fondo Monetario, en últimas, contra la OCDE hoy, la nueva nomenclatura que recibe el imperialismo. Lo que podemos nosotros afirmar es que las modificaciones del plan de desarrollo inciden positivamente en la educación, en materia de gratuidad, alimentación, infraestructura, ampliación de planta, en concurrencia de deudas. Importantes esos avances, difíciles en la decisión por la oposición que tenía desde el propio Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Yo diría que era una decisión del gobierno, pero el paro logró avanzar positivamente en estas modificaciones. Pero también decimos, la finalización del paro tuvo una incidencia, y es que nos atacaron mediáticamente en ese momento, nos atacaron en generar una opinión adversa y sin haber evaluado los resultados del paro, se descalificó el resultado positivo de este. Y la descalificada tuvo un ingrediente: vendidos, traidores. Aceptamos que nos pudimos equivocar, pero aquí no hay ni vendidos ni traidores. Que eso quede claro. Podemos aceptar la crítica de algún error. ¿Cuál fue el error? No atendimos los campamentos, no atendimos los compañeros que llegaron porque estábamos allá negociando el contenido del pliego. Pero además de eso, la joya de la corona para la OCDE es que se modifique el régimen pensional, y esa joya de la corona incidiría en contra de todos los trabajadores de Colombia, en contra de todos los trabajadores del Estado. Y al aumentar la edad pensional, los fondos privados serían los aventajados, los que lucrarían. Por eso el ataque mediático contra FECODE, auspiciando el paralelismo, deslegitimando la institucionalidad de nuestra organización, tratando de quitar la imagen a los dirigentes, tratando de incidir negativamente en la capacidad de masa que tiene esta federación, porque los paralelos lo que tratan es de abrirle las puertas a la OCDE, de abrirle las puertas al modelo neoliberal, de legitimar lo que el gobierno quiere hacer. Por eso, Gina Parodi, al hacer unas declaraciones frente a la evaluación, alejada del contenido de lo que fue el acuerdo, está incumpliendo la palabra. Esa fue la razón por la que hicimos la denuncia ante Procuraduría, para que aquí se respete lo acordado, y haremos las acciones que correspondan si alguien del gobierno se quiere mover frente a que se tiene que cumplir lo acordado, y no aceptaremos. Y será la movilización de masas la que permitirá esto. Pero también decir, hemos recibido amenazas por memes, por correos, y en la página de ANCOL, órgano por el que se expresa la FARC, se lanza una diatriba contra FECODE, diatriba que hoy preocupa en la seguridad de todos los compañeros del Ejecutivo, expresada también en el asesinato contra el compañero Carlos Rodríguez Chacón, quien se dirigía de Pasca a Funza, y en ese tránsito asesinaron al compañero. Nos preocupa que este sea el tratamiento que le quieran dar al movimiento sindical del magisterio. Las amenazas al compañero José Meyer. O sea, que aquí no es un ataque solo al Ejecutivo, es un ataque a toda nuestra dirigencia, a todo nuestro activismo. Tenemos que blindarnos con la unidad, y llamamos al gobierno a que responda por la seguridad de todos los compañeros, que no sean las amenazas, que no sean las diatribas, que sea el debate civilizado, el debate inteligente, para seguir avanzando en fortalecer a FECODE, en fortalecer nuestros sindicatos. Y esos paralelos que le hacen el eco a los neoliberales, a la extrema derecha, que le hacen el eco a tratar de quebrarle el espinazo a FECODE, sepan que la historia de FECODE la haremos respetar en todos los terrenos. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a analizar los puntos del acuerdo final después de 60 días de negociaciones entre los trabajadores estatales y el gobierno nacional.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Recuerden que si quieren estar al día del acontecer que se desarrolla al interior de la Federación, simple, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o a través de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo.